Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Sí vieron eso? ¿Sí escucharon ese sonidito? Ok. Hoy veremos una clase de lengua y literatura que son los que serán. Ese sonido tan escalofriante, tan que se nos puso la piel de gallina. Sí, hoy veremos los cuentos de terror. ¿Sí chicos? Son interesantes, ¿verdad? Así es chicos, hoy vamos a ver los cuentos de terror. Pero antes de eso, pues voy a ponerles un cuentecito para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan ver, ¿sí? Ok, vamos a poner mucha atención. No todos los matrimonios tienen un feliz comienzo. Lo que ocurrió hace poco en la ciudad de Salto, Uruguay, no hace más que confirmarlo. Ambos se amaban profundamente, pero a él le costaba demostrarlo. La profunda tristeza que invadió a la mujer hizo que a los pocos días enfermase de una gripe que la debilitó. Una tarde logró salir al jardín, donde lloró desconsoladamente abrazada a su esposo. Ese fue el último día que estuvo levantada. Convocaron al mejor médico de la ciudad, pero de nada sirvió. No sé qué le sucede. Sufre de una anemia agudísima, inexplicable. Su debilidad empeoró. Apenas podía mover la cabeza y sufría alucinaciones de monstruos que se arrastraban hasta la cama. Nadie ni nada pudo ayudarla, ni para desesperación del esposo, la mujer finalmente murió. Cuando la empleada doméstica entró a la habitación a deshacer la cama, miró extrañada el almohadón. Señor, en el almohadón hay manchas que parecen sangre. Levántelo a la luz. Pesa mucho. Entre las plumas había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que no se le pronunciaba la boca, repleto de la sangre de la finada mujer que había succionado con una trompa noche a noche en forma imperceptible hasta vaciarla. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Ok chicos, ¿qué les pareció esta historia, este cuento de terror? Este cuento de terror se llama El almohadón de plumas. El almohadón de plumas del señor Horacio Quiroga. Él fue el autor de este cuento de terror. Si vieron la historia, pues era una pareja, un matrimonio muy bonito, muy feliz, donde esta señora, la esposa de este hombre, de Horacio, de este señor, esta señora pues se enfermó un día. Comenzó a enfermarse, pasaron muchos meses ella enferma, muy enferma, y no se sabía qué le pasaba, hasta que un día se quedó en cama, por meses, acostada en cama, muy mal, muy mal. El esposo pues llamó a un médico muy reconocido del lugar, del pueblo, un médico muy bueno, lo examinaron y no encontraban qué es lo que tenía, no encontraban qué es lo que tenía y qué es lo que le pasaba. Pasaron los meses, pasaron el tiempo, la señora un día amaneció muerta.
Bueno, el señor la enterró. ¿Qué pasaba? No sabían qué es lo que había pasado, por qué falleció la señora. La empleada revisando y limpiando las cosas y se da cuenta que en la almohada hay manchas de sangre. Entonces la señora le avisa al dueño, pues al esposo de la señora, la empleada le avisa al esposo de la señora de que el almohadón está con sangre. Él pues fue muy a buscar qué pasaba y ve la almohada con manchas de sangre. A lo que le intentan levantar está muy pesada. Entonces él la coge y se la lleva pues a revisar qué es lo que hay dentro. Abren la funda de almohada con cuchillo, la abre y sale un animal feísimo, hay como un monstruo ahí todo viscoso, todo baboso, lleno de sangre. Y descubren pues que eso ha sido pues los parásitos de las aves, porque es un almohadón, es una almohada de plumas. Hace muchos años atrás las personas tenían la costumbre de comprar almohadas de plumas, de ganso, de faisán, de qué sé yo, de una ave. Y pues según esta historia, este cuento de terror dice que los aves pues tienen parásitos, tienen bichos en sus plumas, y esta se ha acumulado ahí en ese almohadón, y con el tiempo se creó ese monstruito que se fue alimentando de la sangre que le picaba pues a la señora. Se fue alimentando poco a poco, y por eso que la señora se enfermó y no se sabía por qué razón estaba enferma o qué es lo que le pasaba. Imagínense ustedes. Ay, ese cuento nos hizo escalofríos y nos puso la piel de gallina, imagínense. Son interesantes, pero también dan así miedo, ¿verdad? Los cuentos de terror, ese es el fin de la historia de terror. Proporcionarnos miedo, de hacernos sugestivo a lo que está pasando, a los ruidos, a los sonidos, ¿se escuchan? Ay, nos hace entrar en temor. Pero no hay por qué tener miedo, simplemente son historias, son solamente historias o cuentos para transportarnos a ese mundo fantástico, de lo insólito, de lo desconocido, del suspenso, ¿verdad? Pero solamente son historias, son cuentos. En este caso son cuentos, nada más. No es nada real. Las historias de terror no son reales, son historias imaginadas, que se imagina la gente, que ponen en ciertos casos que son reales, los ponen en forma fantástica para que el lector, en este caso, o el que está escuchando, el audio escucha, pues se llene de esa emoción, de suspenso, nada más. Ese es el sentimiento que sacan, el suspenso, el temor, el miedo, es lo que despierta. Estos cuentos de terror, pues, son historias basadas en muertes, en sucesos extraordinarios, en monstruos, en castillos tenebrosos, abandonados, en casas abandonadas, de fantasmas, qué sé yo, en un bosque lujurioso, un bosque nocturno, donde hay animales que suenan, que hacen ruido, ¿verdad? Todos estos cuentos de terror son basados en eso. Imagínense ustedes, un dato muy curioso, que ustedes han escuchado el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Sí. Inicialmente ese cuento de la Caperucita Roja fue un cuento, escuchen bien, fue un cuento de terror, Después lo modificaron y lo hicieron pues ya infantil. Pero miren, ese cuento ya era infantil, el cuento era infantil, pero un cuento infantil de terror, te da miedo, donde la Caperucita y la abuelita morían porque el lobo se los comía, en la historia real. Pero luego otros autores la cambiaron y la modificaron para que tenga un final feliz. Pero al inicio, en su inicio, ese cuento tenía un final triste, porque el lobo se comía o devoraba a la Caperucita y a la abuelita. Luego, les repito, lo cambiaron para que el final de ese cuento sea feliz y sea adaptable para los niños, para que los niños no les den miedo. En el caso de ustedes ya son más grandecitos, pero los más chiquitos sí les da mucho miedo el saber que hay un monstruo que se come a alguien. Ya nosotros estamos más grandecitos y podemos discernir mejor. Solamente sí nos da miedo en el momento que escuchamos la historia, es muy interesante. Pero pues no nos vamos a poner con esto de que, ay, ¿qué nos van a hacer? ¿Va a venir el cuco? ¿Va a venir? No, eso no existe. Son solamente historias. En este caso, cuentos de terror. Ahora sí vamos a ver cómo se forma, qué es un cuento de terror, cuál es su estructura, ¿verdad? Y mañana y pasado vamos a seguir conociendo más sobre estos cuentos de terror. Este cuento de terror que observamos hace un momento se llama El almohadón de plumas, del señor Horacio Quiroga. Él fue el autor de ese cuento. Ahora sí vamos a ver la parte conceptual de lo que es un cuento de terror. Ok, entonces miren, los cuentos de terror, ¿qué son? Son narraciones o narran hechos imaginarios que generan un miedo, temor o incertidumbre.
sí, que nos tiene en suspenso. ¿Qué será que va a pasar? ¿Qué estará pasando, verdad? ¿Cuáles son los elementos de estos cuentos de terror? Pues son tres. Hay tres elementos principales. El tema, la atmósfera, el suceso inexplicable. El tema es a qué se refiere. ¿Cuál es el tema en general, el tema específico de esa historia? La atmósfera es el lugar o lo que genera, qué sentimiento genera o qué es lo que hay dentro en el entorno. Eso es la atmósfera. Esa atmósfera, ese ambiente, ¿cómo es? ¿Es alegre, es triste, es misterioso? En este caso debe ser muy tenebroso, muy triste, puede ser triste, tenebroso, de incertidumbre, de suspenso, ¿verdad? Y los sucesos inexplicables, las cosas que suceden, los acontecimientos que son como que difíciles de comprender, que es algo irreal, algo que no pasa en la vida real, ¿verdad? Ok, entonces estos tres elementos son de los cuentos del terror: el tema, la atmósfera y los sucesos inexplicables. ¿Qué son los temas? ¿A qué temas se puede referir un cuento de terror? Pues se pueden referir a muerte, a desórdenes mentales, a torturas, a fantasmas, a monstruos, a castillos abandonados, la historia de un bosque de una persona que le pasó, cosas así. La atmósfera es el ambiente. El ambiente debe de ser de asombro y de terror. Es una mezcla de la vida cotidiana con lo misterioso. De pronto alguien está cocinando en la cocina, está lavando sus platos y resulta porque por ahí viene un sonido, un golpe, plum, se caen las ollas, se caen las cosas y da una atmósfera, un ambiente de temor, de terror, ¿verdad? Y el suceso inexplicable. Son sucesos fuera de la realidad, ya lo dije hace rato, que son cosas que suceden, son acontecimientos que no son reales, que son irreales, no pasan en la vida real, solamente en cuentos de terror o historias de terror. Ahí pues estos sucesos dan incertidumbre y nos causan duda, ¿verdad? ¿Cuáles serían ahora las características de estos cuentos de terror? Vamos a verlos. Entonces, ¿cuáles serían las características de los cuentos de terror? Pues son 4 características principales que debemos tomar en cuenta en estos cuentos de terror. El planteamiento del misterio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cómo vamos a plantear esta historia, que tiene que generar, recuerden, misterio, temor. El lenguaje debe ser sugestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que inducir, el lenguaje que voy a utilizar tiene que causar temor en la persona que está leyendo o que está escuchando el cuento. Tiene que causar temor, tiene que causar incertidumbre, miedo o suspenso. El personaje extraño o repulsivo, pues siempre es un monstruo, en este caso el almohadero era un monstruo, un bicho baboso, viscoso, todo ahí feo, ¿verdad? Que daba repulsión, ¿verdad? Puede ser un dragón, puede ser un fantasma, un hombre sin cabeza, un hombre sin un brazo. Entonces ese personaje debe ser un personaje muy extraño y también puede ser repulsivo. Y el final, ese final debe ser muy bueno, debe ser terrorífico, debe ser lo más feo, para que la gente se interese en ese cuento de terror. Entonces estas son las características principales de nuestro cuento o historia de terror. ¿Les gustaría a ustedes crear un cuento de terror? Es muy interesante. Creo que sí, lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok, chicos? Espero que les haya gustado esta clase. No tengan miedo. Recuerden que los cuentos de terror son solamente cuentos. No es nada real. Todo es inventado, sacado de nuestra imaginación para causar temor, pero es también muy divertido, muy divertido. Bueno, hay personas que no les gustan los cuentos de terror, pero tenemos que aprender a hacer también historias de terror, a escucharlas, a verlas, y debemos estar seguros de nosotros mismos y no tiene por qué darnos miedo, porque son historias que no son reales, son ficticias, son creadas, inventadas y salen de aquí de nuestra imaginación. En este caso de la imaginación del autor. ¿Ya, chicos? Así que no tengan miedo. Recuerden que son solamente cuentos. Chao, nos vemos en la próxima. Hasta otro día.